Bendiciones a todos, amados hermanos. Qué bueno que el Señor ha sido muy misericordioso de poder permitirnos estar nuevamente comunicándonos por este medio para recibir la bendición que Él tiene para el día de hoy. Hoy vamos a estar viendo un tema que va a ser de mucha bendición, de mucha edificación para tu vida. El tema se llama ¿Dónde estás? Y pues como siempre vamos a estar siempre pues recibiendo la administración de Dios, del Espíritu Santo. Él va a estar siempre dándonos de su Espíritu, va a estar abriendo nuestra mente, nuestro entendimiento para recibir todo lo que Él tiene dispuesto para hoy. Entonces, el tema de hoy es ¿dónde estás? Y vamos a entrar rápidamente al tema para poder concluir lo más pronto posible. Muy bien, entonces, esta pregunta que hace Dios mismo no es porque Él no sepa dónde o cuál es la respuesta a esta pregunta, sino que simple y sencillamente Él hace esta pregunta para que nosotros podamos estar conscientes de cuál es nuestra realidad. Cuando alguien está buscando a alguien es porque le interesa, es porque considera que de alguna forma necesita ayuda. Y entonces aquí encontramos que Dios anda buscando, fíjate bien, cuando Él está preguntando ¿dónde estás? Es porque Él está queriendo que tú te enteres cuál es tu situación y cuál es tu condición. Entonces, hoy vamos a estar viendo cómo se originó todo este drama que está ocurriendo hoy en tu vida, en mi vida y en la vida de todo el mundo. Y entonces, algunos necesitan entender, comprender o tener esa conciencia de cuál es su ubicación, fíjate bien, porque muchos podrían estar perdidos y no saberlo. Entonces, cuando nosotros vamos al libro de Génesis, yo te voy a pedir que tú vayas ahí a Génesis capítulo 3, verso 6. Vamos a encontrar una historia bien preciosa, cómo se originó todo este drama. Dice la palabra así: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Mas Jehová llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Y precisamente por eso es que se llama este tema ¿dónde estás? Porque es Dios mismo quien está tratando de hacer entender muchas cosas con esta pregunta. Entonces, como ya te dije al principio, cada vez que Dios hace una pregunta no es porque Él desconozca algo, Él todo lo sabe, sino más bien porque quiere enseñarnos algo a través de una pregunta. Y aquí es en donde nosotros tenemos que comprender que esta situación que se está dando aquí es cuando Adán y Eva pues cometen o caen en el primer pecado. Muchos piensan o muchos consideran de que el primer pecado fue la desobediencia. Precisamente se ha hablado mucho sobre eso. Pero cuando tú te internas un poco a entender y ver el diálogo aquí entre la serpiente y Eva, bueno, fíjate que lo primero que sucedió aquí fue que la serpiente lo que hizo fue poner en duda a Eva
y Adán con respecto a lo que creían de Dios. Ahí fue donde comenzó todo. Cuando las personas dudan de Dios, entonces son capaces de desobedecer o de tomar decisiones que van en contra de la voluntad de Dios. Pero lo primero que viene es la duda. ¿Por qué? Porque la serpiente les empezó a decir que Dios no era tan bueno como decía él que era, porque él no quería que comieran de ese árbol. De que Dios no quería que ellos fueran igual que él. Y entonces aquí el ataque, fíjate bien, es directamente contra Dios, tratando de poner duda. Y ya sabemos que la única forma de agradar a Dios es a través de la fe. Si alguien duda, definitivamente no le agrada a Dios. A Dios nos podemos acercar solamente a través de la fe. Y aquí es en donde tú puedes darte cuenta de la relación que hay en cuanto a que lo primero que ocurrió, o el primer pecado, fíjate bien, no fue algo externo en cuanto a tomar el fruto y metérselo a la boca, sino que vino primero en el interior del corazón. Primero fue algo que sucedió dentro, una duda. ¿Y la duda qué es? La duda es temor, es miedo, es ansiedad, angustia, es inseguridad, es desconfianza. La duda tiene que ver con la incredulidad. Y todo esto que te acabo yo de decir va en contra directamente de la fe. O sea, son dos cosas opuestas, la fe con la duda. Y entonces aquí nos podemos dar cuenta que el enemigo sabe también cómo hoy en día empezar a lograr que algunos cristianos hagan algunas cosas, fíjate bien, desobedezcan a Dios, pero porque primero está sembrando duda en el corazón. Y entonces vemos aquí también que después de que entra la duda, ya viene el acto en sí. Y esto tiene que ver con que la mujer vio, fíjate bien, la mujer vio. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros somos atraídos por lo que vemos, pero también dice que vio que era bueno para el cuerpo, que era bueno para comer, fíjate bien. Pero también dice ahí que la serpiente les dijo a ellos que cuando comieran, entonces iban a adquirir o iban a ser iguales a Dios. ¿Eso qué quiere decir? Que empezaron a codiciar algo más. Empezaron a querer tener algo más de lo que Dios ya les estaba dando. O sea, como que no era suficiente. Y entonces cuando tú vas a la primera carta de Juan capítulo 2 verso 16, ahí nos habla precisamente sobre este principio que el enemigo utiliza, fíjate bien, para atraer a los hijos de Dios a aquello que no está bien. Si tú vas a la primera carta de Juan capítulo 2 verso 16, dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Entonces aquí, fíjate bien, donde dice los deseos de la carne, es cuando viene Eva y vio que el fruto era bueno para comer para su propia carne. Fíjate bien, no le bastaba todo lo que ya tenía, porque podía comer de todos los frutos, solo de ese no. Pero vio que ese era bueno ¿para qué? Para su cuerpo, para alimentar su carne. Entonces dice que los deseos de la carne, pero dice también los deseos de los ojos. Dice que Eva vio que el fruto era agradable a la vista, era hermoso. Y obviamente también nosotros somos atraídos por nuestros ojos. Pero también dice la vanagloria de la vida. Y aquí es cuando ellos están codiciando ser iguales que Dios. Es la vanidad. Y aquí vemos en lo que Juan dijo, representado exactamente cómo la serpiente los atrajo a ellos. Y hoy muchos cristianos están siendo atraídos
por los deseos de la carne, por los deseos de los ojos y por la vanagloria de esta vida. Y aquí es donde nosotros tenemos que entender cómo el enemigo opera y cómo Dios también nos constituyó o nos creó para que nosotros sepamos también cuáles son nuestras debilidades para que no le estemos abriendo las puertas a nuestro enemigo. Pero entonces ellos vinieron y primero dudaron y luego actuaron. Pero después de que actuaron sucedió algo. Yo te lo acabo de leer. Dice que sus ojos fueron abiertos. Cuando los ojos de ellos fueron abiertos, ellos tuvieron conciencia, fíjate bien, de cómo estaban ellos. Ellos estaban, ¿qué? Desnudos. También tuvieron conciencia de que las cosas habían cambiado. Cuando fueron abiertos sus ojos, cambió la perspectiva de cómo se miraban ellos, cómo miraban a Dios. ¿Por qué? Porque ahora a Dios le tenían miedo. Antes eran una sola carne. Antes fueron creados a imagen de Dios. Pero ahora que sus ojos fueron abiertos, ahora empiezan a sentir culpa, empiezan a sentir vergüenza y se ven a sí mismos, fíjate bien, diferentes a cómo se veían antes. Entonces, cuando dice que se vieron desnudos, la pregunta aquí es, ¿será que ellos estaban vestidos antes? ¿Sí? Porque tenemos que hacernos esta pregunta. ¿Será que estaban vestidos ellos antes? Y cuando comieron, desobedecieron, se les cayó la vestidura que tenían antes. O simplemente andaban desnudos y ellos no lo sabían. Bueno, la respuesta aquí es sí y no. ¿Y cómo puede haber una respuesta así de sí y no? Bueno, déjame decirte que sí, ellos andaban desnudos y ellos estaban en su inocencia aún. Fíjate bien. Pero también la palabra de Dios dice de que hay una vestidura celestial que tenían ellos. Ellos estaban rodeados de una luz. La luz también es una vestidura. Si tú vas, por ejemplo, al Salmo 104, verso 2, aquí habla sobre Dios. Dice, el que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina. Bueno, aquí vemos que Dios hizo a Adán y a Eva conforme a su imagen, conforme a su semejanza. Y aquí vemos que Dios usa vestiduras de luz. Y obviamente a Él nadie lo puede ver porque esa luz es impenetrable. ¿Eso qué quiere decir? Que la luz también sirve para cubrir. Ahora, fíjate bien, cuando el Señor Jesucristo también se transfiguró y Él estuvo en la misma presencia de Dios, en la gloria de Dios, en ese mismo lugar, también dice que Él tenía vestiduras de luz. Y por eso Él dijo, yo soy la luz. Pero también dijo que nosotros ahora éramos la luz también de este mundo. ¿Por qué? Porque nosotros debemos ahora de estar vestidos de Cristo, de esa luz. Entonces, ellos se vieron desnudos, esa luz se quitó y ellos tuvieron conciencia ahora y vino la culpa, vino el pecado. Ahora, es importante que ahora nosotros podamos comprender que Dios no quiere que andemos desnudos. Adán y Eva se sintieron así y empezaron a ver cómo se cubrían. Y precisamente tomando en consideración eso, Dios ahora nos viste, ahora te viste a ti de luz, te viste de Cristo. Por ejemplo, en la carta a los Efesios capítulo 5 verso 8 dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Y entonces, aquí nosotros ya sabemos que Cristo es luz. Él es la luz. Nosotros nos tenemos que vestir ahora de Cristo. ¿Para qué?
porque ahora nosotros también somos luz. Y fíjate, yo te estuve hablando hace unos días que el enemigo siempre está tratando de, ¿cómo se puede decir? De poder duplicar o de poder falsificar las cosas de Dios. Yo ya te había dicho hace unos días que nadie va a querer falsificar un billete de a $3 porque no hay, o un billete de a 150 quetzales porque no hay. Va a querer falsificar lo genuino, lo que es real. Y sabes tú que la palabra de Dios dice que aún el mismo Satanás, el mismo diablo dice que se viste como ángel de luz. Fíjate bien, se pone vestiduras de luz. ¿Para qué? Para poder engañar. Y entonces hasta él quiere utilizar esta vestidura de luz, pero ya sabemos que él está en tinieblas. Entonces, cuando ellos se vieron desnudos, hicieron algo. En lugar, fíjate bien, de acudir a Dios, en lugar de reconocer su culpa, en lugar de decir, bueno, le hemos fallado a Dios, en lugar de eso, ellos quisieron todavía escapar, quisieron huir, evadir su responsabilidad. Ellos no quisieron reconocerla. Y para poder ocultar su desnudez, fíjate bien, eso es que ya no tenían la cobertura de Dios. Para poder ocultar su desnudez, ellos vinieron y se hicieron delantales de hojas de higuera. ¿Para qué? Para cubrirse. Pero ¿qué es lo que sucedió aquí? Simple y sencillamente eso era algo que no les iba a funcionar. Aparte que ya está comprobado que la textura de las hojas de la higuera son ásperas, rugosas, incómodas, y lo primero que hicieron ellos fue construirse algo que en lugar de hacerlos sentir bien, les iba a incomodar, y que las hojas no eran tan grandes como para que se cubrieran todo. Y entonces no les alcanzaba estas hojas, no les alcanzaba esta vestidura que ellos mismos se habían hecho, fíjate bien, ¿para qué? Para cubrir su desobediencia. Entonces aquí vemos que la vestidura es muy importante. ¿Por qué? Porque los hombres tienden a ¿qué? A tratar de justificarse ante Dios por sus propios medios. Y entonces, este delantal de hojas de la higuera es figura, fíjate bien, de las religiones o de las obras que muchos hombres están tratando de realizar. ¿Tratando de qué? De ganarse su voluntad, de ganarse su favor, etcétera, etcétera. Y aquí, obviamente, vemos a mucha gente, y más para estos días, ¿verdad?, que hace obra y que está tratando de hacer cosas buenas, y no estamos diciendo que no las hagan. Lo que yo estoy diciendo es que no es suficiente. ¿Para qué? Para cubrir. ¿Por qué? Porque el hombre, en su intento de autojustificarse, ha creado religiones, ha caído dentro de la religiosidad, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para poder acercarse a Dios. Pero Dios tiene otra forma. Dios tiene otro método. Dios no quiere que nosotros lleguemos con disfraces ante Él. Dios no quiere que nosotros tratemos de cubrirnos a nosotros mismos o de autojustificarnos. Mira, tan fácil que hubiera sido que Adán y Eva pudieran reconocer que fallaron, y yo estoy completamente seguro que Dios hubiera dado otra solución ahí. Pero ¿sabes qué? Cuando Dios viene y los confronta a ellos y le pregunta a Adán, Adán, ¿qué hiciste? Después de que le preguntó, ¿dónde estás? Le dijo, ¿qué hiciste? ¿Sabes a quién le echó la culpa este hombre? A él. Fíjate que Dios le está preguntando a él, y Adán viene y le echa la culpa a Dios. La respuesta que le dio él es, la mujer que tú me diste, ella me dio de comer.
así como lo es, en lugar de decir, Señor, aquí estoy, perdóname, que no sé qué estaba pensando cuando hice eso, yo sé que tú me dijiste esto, pero aquí estoy arrepentido. No, tú tienes la culpa de que yo haya comido, porque la mujer que tú me diste, ella me dio. Así como lo ves. Y luego va con Eva. Eva, ¿qué hiciste? ¿Sabes a quién le echó el muerto ella? Se lo echó otra vez a él y a la serpiente. Porque dijo, la serpiente que tú pusiste aquí, esta me dio y me engañó. Y entonces, el hombre natural, cuando ya está desnudo, fíjate bien, anda buscando culpables por todos lados, pero su naturaleza es siempre evadir la responsabilidad o tratar de autojustificarse. La palabra de Dios dice en Romanos capítulo 10, verso 4, dice que Dios ha establecido una forma nueva de justificar al hombre, pero que el hombre no quiere entender y no quiere aceptar la forma de Dios, sino que ha establecido sus propias formas de autojustificarse a través de las obras. Y entonces Dios dijo, ya no es a través de las obras, sino que es a través de la fe. Y luego que ya somos salvos, nosotros nos seguimos justificando por la fe. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el justo por la fe vivirá. Y entonces aquí vemos que el hombre trata de ver cómo evade su responsabilidad. Por eso es que la palabra de Dios dice que Dios no despreciará un corazón contrito y humillado. Y aquí es donde nosotros lo que tenemos que hacer es venir y reconocer nuestra falta con Dios, y entonces viene Dios y si estamos desnudos, bueno, ahora nos va a vestir de Cristo. Y con esto quiero ir concluyendo. Fíjate que en Génesis capítulo 3, verso 21, cuando Dios ve que ellos se escondieron de Él, que tenían miedo, simplemente con mucho amor, les dijo a ellos que les iba a dar una nueva vestidura. Y dice en Génesis 3, 21, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Bueno, ¿sabes qué es lo que hizo Dios? Dios hizo el primer sacrificio en donde había que sacrificar un animal, sacarle la sangre, fíjate bien, y entonces vino Dios y de manera simbólica de lo que iba a suceder en la cruz del Calvario, viene y sacrifica corderos. Cristo es nuestro cordero. Y entonces derrama la sangre, porque sin sangre no hay perdón de pecado. Fíjate bien. Y entonces sacrificó estos animales, les quitó la piel, les hizo túnicas ahora de pieles, fíjate bien, para poderlos cubrir. ¿Por qué? Porque ese era ahí el vestido correcto. Fíjate. Y entonces, hoy nos damos cuenta, porque así lo dice Romanos capítulo 13, verso 14. Dice, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Ahí nos está diciendo que ahora nosotros, como cristianos, como hijos de Dios, ya no estamos desnudos, sino que ahora nosotros estamos vestidos de Cristo. Y entonces, la pregunta que Dios hizo a Adán y Eva era más que todo para que ellos pudieran entender cuál era su condición, pero aún así ellos no comprendieron que su condición había cambiado. Ahora, Dios sigue preguntando, ¿dónde estás tú? ¿Para qué? Para que nosotros podamos tomar conciencia de cuál es nuestra condición espiritual. Fíjate que en este mundo solo hay dos lugares en donde nosotros podamos estar, y con esto quiero ir concluyendo. Una es estar en Cristo, ese es un lugar, fíjate bien, solo hay dos lugares. Estar en Cristo es un lugar, y dos, estar en pecado. No hay una forma intermedia ahí,
solo es estar en pecado y estar en Cristo. Cuando nosotros estamos en pecado, estamos desnudos espiritualmente y necesitamos una vestidura de luz. Fíjate bien, ¿por qué? Porque Cristo es la luz. Y aquí quiero explicarte un poquito, voy a entrar aquí poco a lo que es la doctrina, porque muchos cristianos, muchos líderes y muchos pastores no han entendido y no han comprendido que hay 1.000.000 de kilómetros, fíjate bien, entre estar en Cristo, fíjate bien, y estar en pecado. ¿Por qué? Porque la Biblia habla de el pecado como un lugar, fíjate bien, y están los pecados que son los actos. Entonces hay algunos que todavía tienen un velo en sus ojos y no logran diferenciar entre el lugar en pecado y los pecados. Entonces, fíjate bien, cuando nosotros estamos en Cristo, ya no estamos en pecado, estamos en Cristo, es un lugar. Pero nosotros en Cristo tenemos la capacidad de fallar, de pecar. Y entonces aquí es donde muchos confunden que cuando el cristiano falla, cuando el cristiano peca, entonces vuelve a estar en la condición de en pecado. Y no han comprendido que nosotros estamos en Cristo, pero como seguimos siendo humanos, desobedecemos. A veces somos celosos, a veces mentimos, somos desconfiados, a veces malos pensamientos, a veces dejamos de hacer cosas que tenemos que hacer, a veces hacemos cosas, hacemos cosas que no están bien, pero eso no significa que no estés en Cristo. Para eso tú tienes que venir a la cruz, pedir perdón, pero tú sigues ahí, tú estás unido hoy. Otra situación es estar en pecado. Fíjate bien, eso quiere decir estar muerto, estar desnudo. Entonces, muchos en la Biblia nos damos cuenta que se alejaron de Dios, que se apartaron de Dios. Y Dios les preguntó, ¿dónde estás? Y cuando se vinieron a dar cuenta, por ejemplo, si hablamos de Jonás, él vino y estaba en el vientre de un pez. ¿Por qué? Bueno, quiso huir de Dios. Si le preguntamos a David, ¿dónde estás? Él estaba en Filistea, figura del mundo. Si le preguntamos a Elías, ¿dónde estás? Él estaba en una cueva, deprimido, queriendo que Dios le quitara su vida, porque según él era la última persona con fe sobre esta tierra. Si le preguntamos a Pedro, ¿dónde estás? Después de que el Señor murió, Pedro se fue a el trabajo que tenía antes, se fue a pescar y se olvidó del ministerio que Dios le dio. Pero ¿qué es lo que sucedió? Así como Dios en el huerto, Dios fue en busca de ellos y les dijo, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo aquí? Pero es para que de alguna forma tengamos conciencia que el lugar que posiblemente donde estemos no es el lugar que Dios quiere que estemos. Y aquí es en donde nosotros, si ya somos cristianos, si ya somos hijos de Dios, tenemos que entender, tenemos que comprender que tenemos que tener conciencia de estar en el lugar correcto y de estar haciendo las cosas correctas. Muchos cristianos, fíjate bien, posiblemente estén tratando de vestirse o de estar haciendo túnicas o de estar practicando alguna religión. Y yo te quiero decir que el diseño de Dios es Cristo Jesús, es la vestidura de Él. Y no hay otra forma de llegar al Padre si no es a través de Él. También nosotros podemos estar dentro de Cristo, estar en Cristo, pero fíjate bien, nosotros tenemos que comprender que podemos y debemos de hacer las cosas bien. Y entonces aquí es donde si nosotros no estamos haciendo algo bien, nosotros tenemos que comprender que aunque estamos en Cristo, es necesario acudir a la cruz. ¿Para qué? Para mejorar nuestra relación con Dios. Pero si nosotros
estamos desnudos. Nosotros estamos en pecado. Todavía no hemos recibido a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Déjame decirte que Dios ya sacrificó un cordero en la cruz, derramó sangre para el perdón de pecados y ahora te quiere vestir de ese cordero. Ahora Él te quiere vestir de luz. Ahora Él quiere que tú estés en luz, que andes en luz, que ahora tú seas la luz de este mundo. ¿Por qué? Porque Jesús es la luz de este mundo. Y entonces Él te pregunta, ¿dónde estás? Es para que tú tomes conciencia. Si tú sabes que el Espíritu Santo te está hablando hoy y tú tienes conciencia hoy, uno, de que necesitas ser vestido ahora, de que los delantales, la religiosidad, las prácticas, las obras no te alcanzan, no es suficiente. Y hoy quieres tú ser vestido con esa nueva vestidura. Hoy quieres aceptar ese sacrificio de ese cordero que se hizo en la cruz para el perdón de todos tus pecados. Yo te voy a pedir que repitas conmigo esta oración. Y también, si tú ya eres cristiano, si tú eres hijo de Dios, pero también tú sabes que quizás el enemigo ha puesto duda en ti, o quizás estás en este mismo momento en el vientre del pez, o estás en Filistea, o estás en una cueva, o ya te regresaste a lo que estabas haciendo antes y te olvidaste del llamado que Dios te dio, del ministerio que Dios te dio, de los dones que Dios te dio. Bueno, sería bueno que repitieras conmigo también esta oración. La pregunta que Dios hace, ¿dónde estás?, es para que tú tomes conciencia en dónde estás. Solamente podemos estar en Cristo o podemos estar sin Cristo. Así que si tú vas a recibir al Señor Jesús, repite conmigo esta oración. Amante Padre, en esta hora yo recibo a Jesús como mi único y suficiente Salvador. Gracias, maravilloso Señor, por perdonar todos mis pecados. Yo lo recibo ahora como Señor de mi vida. Te ruego que tu Espíritu Santo venga hoy sobre mi vida y que mi nombre esté inscrito en el libro. Gracias, bendito Señor, te alabamos y te bendecimos. Amén. Quiero recordarte que hay un cuadrito ahí que dice compartir, para que tú puedas compartir estos temas ahí en tu perfil y que otros puedan ser vestidos también de Cristo. Y recordarte que todos los días estoy transmitiendo de lunes a sábado a las 8 de la noche y el único día domingo es a las 6. Así que el día de mañana, Dios mediante, nos miramos a las 8 en punto. Bendiciones para todos, les amo en el nombre del Señor Jesús. Saludes a toda la familia.